A hablar justamente sobre este tema. Finalmente, y lo más relevante, decidió el gobierno de Chile entregar una nota de protesta al embajador de Estados Unidos en Chile tras el retiro de visas a 3 funcionarios de la administración. Vamos a hablar justamente sobre este tema con el ex canciller chileno Heraldo Muñoz. Heraldo, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Hola Nicolás, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero que todo, ¿cómo califica lo que ha sido esta medida y cómo se entrega también? Porque lo ratificaba el canciller Van Claveren. ¿No se notificó con respecto a esta sanción a funcionarios de gobierno al propio gobierno chileno? Bueno, esta es una decisión y una medida muy seria por parte de Estados Unidos de sancionar a 3 altos funcionarios de nuestro país. Yo no recuerdo en democracia algo semejante, una sanción que signifique el anular o el impedir el visado para 3 altos funcionarios, incluyendo, sabemos ahora, al propio ministro de Transportes y Telecomunicaciones para entrar a territorio estadounidense. Esto es inédito y me parece lo más grave y temerario es la afirmación de que un proyecto que ahora sabemos de lo que se trata, Sí. que lo que está detrás de aquí es un proyecto de inversión para establecer un cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong, que ese proyecto signifique afectar la seguridad regional. Es una afirmación temeraria, particularmente para un proyecto que no está finalizado, porque como dijo bien el canciller y el propio ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el proyecto que sí está aprobado y que verá la luz aparentemente el 2027 es el que une a Chile con Con Australia Sydney. y que tiene nada menos que a la empresa norteamericana Google como el socio principal. De modo que esto realmente es algo sorprendente. A mí me parece que por lo demás afecta la soberanía nacional, la evaluación que se haga de las inversiones sin discriminación de origen y por lo tanto yo creo que plantea un desafío no solo para este gobierno, porque Nicolás, yo creo que esto tiene que ver con una advertencia para el futuro Ya. gobierno. Esto no es una medida que apunta a un gobierno saliente al que le quedan 19 días. No, yo creo que esta es una advertencia para el futuro gobierno, donde la administración Trump probablemente ha hecho el análisis, bueno, a este gobierno le queda poco plazo y vamos a tomar esta medida para que el próximo gobierno tenga el espacio para enmendar el rumbo. Usted dice que le Entonces, muestra las cartas, ¿no? esto está más bien orientado a la futura administración del presidente José Antonio Ya. Kast. De alguna manera mostrando las cartas la administración Trump a lo que va a ser la futura administración del presidente José Antonio Kast. En términos de Claro, no nos diciendo, parece exacto, y esto así como reaccionamos, digamos. claro, y diciendo, bueno, si ustedes siguen adelante, esto es lo que les puede pasar. ¿Mm? Ya. Ahora, esto es lo que plantea, es un desafío absolutamente fundamental de estos tiempos para el actual gobierno saliente, para el próximo gobierno, que es el cómo manejarse en política exterior frente a esta disputa hegemónica entre Estados Unidos por un lado y China por el otro. Sí, Heraldo. Lo que Chile tiene que hacer es un equilibrio pensando en los propios intereses de Eso, Chile, no los intereses de Estados Unidos ni los de China. Tenemos que buscar la mejor relación con Estados Unidos, claro. eso sin lugar a dudas, pero eso no puede ser hipotecando nuestros lazos fundamentales con China. Déjeme seguir esa línea, ¿no? De análisis tras esta medida y lo que engloba, ¿no? Y con la posibilidad de que sea muy simplista, entendiendo que lo geopolítico y diplomático es muy complejo, muy profundo, para qué decir las relaciones de años entre las distintas naciones, Chile, Estados Unidos y China. Pero este tipo de situaciones lo que hace desde la óptica de la definición de la administración de Donald Trump es hacer elegir o es China o es Estados Unidos, que es una situación bien compleja para nuestro país, digamos, si fuera así. Por, por cierto, y este es el desafío de la diplomacia, Claro, de buscar ese equilibrio, porque para Chile la relación con Estados Unidos es fundamental.
es nuestro principal inversionista. Tenemos un exitoso acuerdo de libre comercio pese a los ruidos que han ocurrido como consecuencia de la implementación de los aranceles por parte de Trump, que ahora por lo demás han sido cuestionados nada menos que por la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero ese es otro tema. Ujú. Pero además una relación que significa que hay un visa waiver, que es el único país de América Latina que tiene ese beneficio, ese programa, una relación bilateral fundamental, pero al mismo tiempo tenemos una relación muy contundente desde el punto de vista económico con China. Y ambas relaciones, por lo tanto, son fundamentales y tenemos que tener el equilibrio adecuado pensando en los propios intereses de nuestro país. Y me parece que ese es el desafío que tenemos por delante, porque, ojo, ¿qué va a pasar si, siendo este un proyecto del cable submarino A Hong Kong. a Hong Kong, si ese proyecto se llega a cancelar sin ninguna razón atendible Ya. respecto a los méritos propios del proyecto? ¿Acaso no habrán efectos en la relación de Chile con China? Y Me déjeme, pregunto. y déjeme adelantarme un poquito en eso, porque claro, está en evaluación, lo ratificaba el canciller Alberto Van Claveren, con empresas. A ver, hay un tema, él no dice empresas chinas, pero evidentemente son con empresas chinas y uno lo entiende así, si es un cableado hasta Hong Kong. Y entendiendo también que la gran mayoría de las empresas del gigante asiático tienen participación o son estatales, digamos, o sea, representan en sus intereses también al Estado de la República Popular China. Así es. Y bueno, entonces, por lo mismo, aquí lo que está en juego es la soberanía de nuestro país. Si se lleva adelante un proyecto con un determinado país, en los propios méritos de la inversión. Ujú. ¿Mm? Y yo creo que eso es lo que se plantea hacia adelante. Y eso es lo que el próximo gobierno tendrá que decidir. Cómo manejar la relación con dos países que están en pugna, como son Ya. Estados Unidos y China, y que ya está teniendo estos efectos en otros Usted dice lados. que el Panamá, cómo por manejar ejemplo, esto, respecto a... perdón, Heraldo, en el cómo manejar esto queda en la mesa, digamos, primero el presidente José Antonio Kast. Recordemos que el presidente o presidenta es quien lleva la política exterior del Estado de Chile, evidentemente, pero por sobre todo, y quiero hacerle la consulta, en el escritorio y en las conversaciones del futuro canciller Francisco Pérez Maquena, que de hecho se ha dicho, bueno, en temas de comerciales, empresas, negocios, ahí está su gran expertise. No digo que no tenga del resto, pero evidentemente ha sido también un comentario en términos de la designación que fue llamativa en términos de Pérez Maquena como futuro canciller. Bueno, efectivamente, yo creo que él tiene experiencia en temas comerciales y económicos internacionales y eso puede ser un punto a favor del próximo canciller. Ujú, Lo concreto, sin embargo, al final esto es político. Hay ujú. que buscar un equilibrio político entre esta pugna hegemónica entre Estados Unidos y China. Y como estaba diciendo antes, Panamá se vio obligado a cancelar su participación en el programa el Cinturón y la Ruta por las presiones de Estados Estados Unidos. Unidos. Y China dijo, mire, esto vamos a tomar debida nota de esto. Y hay que recordar que esto no es nuevo, eh, pero ahora es aún más marcado que antes. Recordemos Ujú. que al presidente Sebastián Piñera, cuando iba a realizar una visita oficial a China, el secretario de Estado Pompeo le dijo que no debía reunirse con las autoridades de la empresa Huawei. Huawei, sí, lo Eh, recordábamos de hecho. y exactamente, entonces, y hubo ahí una situación muy compleja donde el entonces presidente Piñera no fue a la sede de la empresa, pero hubo una relación, una reunión Claro. con los empresarios de Huawei. Entonces, Que eso fue muy esta es diplomático, una digamos. presión, exacto, esta es una presión que ha estado ocurriendo de antes, pero ahora con la administración Trump se ha profundizado y esta medida entonces de sanción a tres altos funcionarios es francamente inédita. Ujú. Es inexplicable, particularmente por ser este un proyecto que no se ha concretado aún
y por ser más bien una advertencia al próximo gobierno. Esa Ahora, es la interpretación que sí, yo ese tengo. es el punto. Evidentemente tenemos lo que es la declaración del secretario de Estado norteamericano, también del canciller Alberto Van Claveren. Uno entendiendo que esto es tan delicado y tan complejo que es difícil conocer todo, toda la información. A mí me quedan varias preguntas. Por ejemplo, en términos de la medida y en términos de la conversación entre las partes. ¿Por qué finalmente se toma esta decisión con quienes han estado en conversaciones con estas empresas evaluando este proyecto? Uno diría, yo creo que se pasa varios temas, ¿ah? Entrega de información, Ujú. o alguien tiene que pagar o responsabilizarse por la eventual brecha de seguridad que significara este proyecto que ni siquiera ha comenzado, digamos, ni siquiera se ha firmado. Hay varios puntos ahí, entendiendo también lo que han sido otras prácticas de revocar visas y de sanciones en términos migratorios que ha hecho la administración Trump en otros países. Es inédito acá en Chile por los funcionarios a nivel de gobierno, pero en otros países también ha sucedido, pero en una situación distinta. Por ejemplo, lo que pasó con Venezuela en su minuto, antes de que Maduro fuera extraído. Bueno, efectivamente. Y además hay algunas cosas ahí que no están completamente explicadas. Mm, Algo sabemos ahora gracias a la declaración del ministro de Relaciones Exteriores, claro. del canciller Van Claveren. Pero también ahí hubo alguna mención de que habría habido espionaje. ¿Mm? Y eso, ¿cómo lo sabe Estados Unidos? Claro, claro. Hay que preguntarse, ¿no? Es bien amplio, Entonces, sí. esto claro, tiene una serie de ramificaciones, pero aquí lo importante es que Chile tiene que mantener una política Sí, de claro. autonomía Geraldo. inteligente. Es decir, la mejor relación con Estados Unidos, la mejor relación posible, pero eso no puede hipotecar nuestros lazos con China, Sí, porque eso también puede tener un efecto en nuestros vínculos con China, que es nuestro principal socio comercial. claro. Estamos hablando de 60.000 millones de dólares de comercio bilateral con China. Bien. Geraldo Muñoz, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y conversar de esos temas. Nos quedamos muy atentos, evidentemente. Un gusto, que esté muy bien. Igualmente, Nicolás. Hasta Buenas luego, tardes. gracias.